Es así, Sí, Maradona cuando estuvo en Corrientes vino después de la suspensión terrible que soportó en Estados Unidos, lo contrata Mandillú, que había sido vendido en ese momento por Seferian, se lo vende a Cruz, un diputado menemista, lo contratan a Diego. Y Diego vino a Corrientes. Todo lo que se sabe de Diego en su estadía de Corrientes está relacionado a su actividad deportiva. Vos bien me decías hoy en off que sí, que podía caminar por las calles. ¿Por qué calles? ¿Por dónde? No se sabe. Entonces yo, que soy curioso, empecé a investigar, hablé con todos sus colaboradores, sus jugadores, los ayudantes de campo, los ordenanzas, los que limpiaban y con el chofer. Tuve la suerte de conocer a una persona que me contó muchas de sus andanzas, ¿no es cierto? Estas, llamémosle sociales, por así decirlo. Desde jugar un picadito con unos chicos en Molina Punta, sí. jugar, qué sé yo, al ajedrez, entrar a una librería. Uno no lo ve a Diego entrando en una librería y leyéndolo a Joyce, por ejemplo, y anécdotas de esa naturaleza. Y también, por supuesto, algunas anécdotas relacionadas con algún asadito que hizo y que se prendió con una guitarra con chamamé. Y como yo soy escritor y también manejo un poco, digamos, la fantasía, Eso, ¿hay un poco de fantasía también en alguna de las y anécdotas? porque Diego es una anécdota en sí mismo. Diego es fantasía. Hay quienes decimos que Diego es Dios, otros lo niegan. Una comparación estúpida con distintos jugadores de la época y quién fue mejor y quién fue peor. Nadie puede ser mejor que Diego, porque Diego es pueblo. Lo que no quieren entender es que Diego es pueblo. Diego somos nosotros somos Diego. A quienes lo amamos a Diego pensamos Totalmente. así, quienes decimos que Diego es Dios, no es que sea un Dios ni de Spinoza, ni el Dios de la Biblia, ni el Dios de los musulmanes, no, es Dios de los futboleros, Dios de los fanáticos, porque un tipo nos demostró y nos dio las alegrías que en su momento nosotros necesitábamos. Exactamente, la verdad que sí, nos dio las alegrías más grandes de lo que es en Argentina, que mira que todavía tenemos que pasar muchas cosas, ¿no? Tuvimos bastantes momentos muy feos. Y en esta fantasía, volviendo a lo que es el libro, tenemos algunas frases épicas de él también, ¿no? Frases Como- de Diego. Y bueno, mirá, hay anécdotas de Diego que cuento, como por ejemplo cuando se refiere a su padre, al papá, cuando escucha un chamamé como el Kilómetro 11, son expresiones que tiene Diego. Y después otra cosa que tiene Diego, de ponerle sobrenombre a todo el mundo. A mí me puso un sobrenombre, yo se me dicen, todo el mundo me dice pelado, bueno, él me dijo triste. Pero bueno, son cosas ¿Y te que explicó a por qué ese uno... sobrenombre? Y él decía que Corrientes era un pueblo triste, triste aplacado. No lo cuento acá, pero en las charlas que tuve con él, me comentaba él de que no podía entender lo que pasó desde Verón de Estrada a hoy, ¿no es cierto? Un pueblo que se enfrentó a Buenos Aires, el gran poder de Buenos Aires, y que hoy tiene que vivir de la limosna que le da Buenos Aires. Eso me lo decía. Y bueno, pero Diego era muy de decir las cosas así y yo era muy de escucharlo simplemente. Totalmente. Bueno, la verdad que va a traer mucha controversia seguramente hablar de esto, pero como decías vos, Diego es pueblo, más allá de todo lo que generaba, ¿no? En él. Tenía sus cosas buenas y sus cosas malas, a muchos le podía gustar como a otros no, pero qué importante, o sea, tenerlo presente, ¿no? Y en estos 2 meses que lo pudimos tener aquí, poder contarlo y plasmarlo de esta manera.
Sí, él estuvo muy poco tiempo en Corrientes, en realidad, manejando un equipo difícil como era el que tenía, Fue manejando un una gran relación desafío. mucho más difícil con el presidente del club, que era el diputado Cruz, y en un Corrientes que yo creo que no sé si lo supo entender a Maradona. Fíjate vos que Maradona tiene murales por todo el mundo. Hay cientos, miles de murales por todo el mundo. Y en Corrientes, ¿Tenemos mural? no sé. No, me parece que no Tú eres tenemos. periodista, Me parece que no averígualo. tenemos murales. No, además, como decías vos, en un equipo muy difícil, Mandillú, que también es parte nuestra y lo queremos muchísimo, hay mucha gente fanática también. Sí, pero Mandillú Mandillú no desaparece por Maradona, todo lo contrario. Mandillú desaparece en su momento por culpa de la ambición de este diputado Cruz, menemista, ¿no es cierto?, que lo destruyó prácticamente, ¿no es cierto? Y también, por supuesto, por toda una actitud de la AFA en ese momento que no le permitió en su momento a Ceferían poder realizar los negocios que podía hacerse a través del fútbol, digamos, para que sea rentable. No le dejó ser sociedad anónimo, le dejó usar su nombre como tipo Haití, no le dejaba contratar jugadores extranjeros, que son más baratos que los nacionales, una serie de cuestiones que en cierta manera muestran lo que es Corrientes respecto a Buenos Aires. Yo no hablo de política en este libro, no hablo de política. La política está entre líneas en todo caso. Pero la realidad de Corrientes respecto a Buenos Aires es una evidencia que lo pone Maradona permanentemente. Y en estas historias que contás en el libro, ¿cuál es la que más te gustó o la que vos la sentís más tuya o de haber compartido ese momento? Mira, todos son lindas historias, todos son lindos momentos que vivió Maradona. Hay una que es realmente muy cálida, que es cuando él sale a pescar, estaba peleado con su padre, porque el padre no lo había acompañado a Buenos Aires, porque estaban enojados, y cuando vuelve deciden ir a pescar. Estaban pescando cuando de pronto eh, por la radio sale kilómetro 11. Entonces Diego le dice, papá, kilómetro 11, kilómetro 11. Y ellos que estaban peleados se dieron un gran abrazo en torno a ese chamamé extraordinario que es kilómetro 11. No conforme con eso, le pide al que tenía la radio, le dice, che, poné de nuevo. Entonces le dice, pero escuchame, es una radio, no es una grabación. Bueno, llama a la radio. Y entonces llaman a la radio de Cerrito, y la radio de Cerrito repitió de las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, solamente kilómetro 11 a pedido de Diego Armando Maradona. Totalmente, esa es una de las tantas historias y de lo que él genera, ¿no? Esto de, ¿no se le podía decir que no a Diego? Sí, se le podía decir que no, se le podía decir que ¿Pero lo no, aceptaba? pero hay que aguantarse las consecuencias. Por eso digo, ¿lo aceptaba tranquilamente? Creo que no, tenía Sí, su carácter. yo rescato esa faceta del Diego más humilde, digamos. Yo siempre digo, cada uno de nosotros tenemos nuestro propio Diego. Hay un Diego que la gente lo considera un prepotente, un tipo que avasallaba a todos. Y hay un Diego yo rescato, que es un Diego más tranquilo, un Diego que supo ver las diferencias, que supo respetar las diferencias con los de otros, que supo entender las circunstancias. De cada vez siempre decía, no, él y sus circunstancias, nos decía, cuando alguno se mandaba una macana. Ese Diego no aparece mucho por la literatura que nosotros conocemos sobre él, sobre sus vidas. Bueno, yo trato de rescatar un poco a ese Diego cálido, a ese Diego amoroso, ese Diego hijo, ese Diego hermano, amigo, compañero. Augusto, ¿y él era de dar?
¿Era solidario? ¿Era generoso? Muy generoso, muy generoso. Fíjate vos es que salía cada tanto con su chofer y llevaba pelotas para repartir para los chicos. ¿Entendés? Ayuda a mucha gente, ayuda a mucha gente. A mucha gente, lo que pasa es que no lo decía, no lo decía. Y lo triste es que mucha gente que ha sido ayudada por él no lo dice, pero a mí me consta quienes me contaban sus anécdotas también me contaban de lo generoso que era Diego, en todo sentido. No, y también fue generoso con vos el poder dejar que compartas ese tiempo y ese momento con vos, me imagino. Sí, sí, generoso, sí. Mira, siempre le digo que lo único que no fue generoso es no pasarle la pelota en el gol famoso a los ingleses para que haga otro. Y él decía, no, pero ese gol lo tenía que hacer yo. Es decir, era muy generoso, incluso Sí. para los pases cuando jugaba al fútbol. Y ahí lo demuestra todo, porque Maradona no tiene récords. Él no es el que más goles hizo en la historia del fútbol. Él no es el que más penales acertó, al contrario, tiene 5 penales errados seguidos. Él no es el que más Balón de Oro ganó. Pero sin embargo Maradona está ahí. Todos le ganan, Messi, Pelé, Romario, todos le ganan en cantidad de premios obtenidos. Pero sin embargo, En él calidad tiene de el premio persona. fundamental, que es el amor irrestricto de la gente que lo ama. Totalmente. Y bueno, Augusto, después me imagino que te habrá impactado muchísimo, obviamente, su pérdida, y después de eso fue como recopilar esto y poder presentarlo ahora, ¿no? Mira, lo vamos a presentar nosotros, mañana lo presento en la Feria Chaco Guaranítica de Resistencia. Tengo que agradecer a la Librería La Paz, que fue la que me imprimió el libro este, Sí. y lo va a presentar y lo va a distribuir seguramente a su manera. Mañana presentamos a las 7 de la tarde en el Domo del Centenario, ahí en la Feria Chaco Guaranítica. Exactamente, la gente que esté atenta, que mañana vaya y pueda disfrutar de Errar con Diego, las andanzas de Maradona en Corrientes, así que es una linda experiencia y la verdad que está muy bueno que todos los tengan y puedan un ratito estar nuevamente con Diego Maradona. Augusto, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Muy bien, nosotros nos vamos a ir a una breve pausa nuevamente aquí en el programa y ya regresamos con más Agendalo. ¿Esto está en vivo? Sí. No me dijiste nada. Pero sí es en vivo, obviamente. Augusto, Encantado, che, qué linda igualmente. película. Sí, Te lo dejo vos. sí.